Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en este su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega, es un gusto saludar a Darío Celis. Darío, ¿cómo estás? Muy bien, Marilena, muy Qué buenas gusto. noches. Muy buenas noches, Rogelio. Marilena, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo Rogelio, están? buenas noches. Acompáñenos el día de hoy, vamos a platicar de los estados de México. ¿Quién está más avanzado? ¿Se han avanzado los estados del sur? De esto y más platicamos el día de hoy. De acuerdo con la minuta de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, las autoridades del Banco Central acordaron proceder con cautela con las tasas de interés. Especialistas consultados por Citibanamex mantuvieron la expectativa que el ciclo de recortes a la tasa de interés por parte de Banco de México iniciará en marzo de 2024. Además, los expertos esperan que la economía termine en 2023 con un crecimiento de 3.4%. Por su parte, JP Morgan considera que la economía mexicana conseguirá una expansión de 3.6% este año gracias al flujo de inversión extranjera directa, el dinamismo de consumo y las exportaciones. Para el próximo año, JP Morgan anticipa un crecimiento de la economía mexicana de 2.6%. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, el nearshoring llevará las exportaciones de nuestro país a crecimientos adicionales entre 15 y 50 mil millones de dólares en los próximos 4 años. Además, la ABM prevé que, debido a los nuevos proyectos de relocalización, se generará un impulso al crédito entre 27 mil y 130 mil millones de pesos anuales. ¿Qué tanto ha avanzado México de acuerdo a sus estados en materia de competitividad? Vea lo que le preparamos. Ante la necesidad de atraer nuevos flujos de inversión nacionales y extranjeros para apuntalar sus economías, los estados buscan mejorar su competitividad. El Índice de Competitividad Estatal 2023 revela que la Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León se ubicaron en los primeros 3 sitios, mientras que el estado de Guerrero quedó en el nivel más bajo. En el documento elaborado por el IMCO, señala que el nearshoring es una gran oportunidad para que cada estado tome medidas que lo lleven a elevar su competitividad y, de paso, identificar fortalezas y debilidades para crear un mejor ambiente de negocios. El indicador de referencia toma en cuenta 72 factores para medir la competitividad de cada entidad federativa, desde el Estado de Derecho hasta la calidad de mano de obra, pasando por la disponibilidad de energía eléctrica, el flujo de pasajeros y la carga aérea, entre otros. En los últimos años, los diferentes estados, las diferentes entidades federativas han realizado esfuerzos para elevar su competitividad como una forma de crear un buen ambiente para los negocios y también generar bienestar. ¿Cuál es la evaluación más reciente en este tema? Para hablar de esto nos acompaña esta noche Ivania Massari. Ella es coordinadora de evaluación y análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad. Ivania, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. En el IMCO acaban de hacer recientemente pues una evaluación, un corte de caja del tema de la competitividad de los estados. ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Pues sí, justo nosotros ya llevamos 20 años dándole a este tema de la competitividad y en la última evaluación cabe destacar que la Ciudad de México sigue siendo la entidad más competitiva de las 32, seguida de Querétaro, Nuevo León y Coahuila, y se mantienen las malas noticias en el caso de Guerrero, que es la última entidad en el tema de competitividad. Al final, lo que nosotros estamos buscando al medir la competitividad es ver la capacidad que tienen los estados para generar y retener talento e inversión, ser atractivos para que alguien quiera invertir o ir a estudiar, crear cierta calidad de vida para que sea así atractivo tanto para las empresas como para las personas. ¿Qué es lo que hace atractivo en esta medición? ¿Vieron economía? ¿Vieron productividad? ¿Qué es lo que nos puedes comentar al respecto? El enfoque es muy amplio, de hecho vemos 10 temas que son fundamentales para la competitividad, que van como los que bien mencionas, además de medio ambiente, temas de salud, educación, cómo está el tema de la innovación, cuánto conocimiento se va generando, cómo son las industrias, qué valor agregado van haciendo hacia lo mismo, y también el manejo tanto de perspectivas sociales como de infraestructura. Interesante lo que decías, los estados más competitivos hoy en día son Ciudad de México, Querétaro y Nuevo León y Coahuila. Coahuila. Y es interesante porque hemos visto en este gobierno cómo se ha volcado toda la inversión al sureste, pero eso no quiere decir que sean competitivos los estados del sureste. Se han visto beneficiados por una política pública que ha derramado todo el dinero en estos proyectos
faraónicos, pero eso no les garantiza que llegue la inversión, o sea, les garantiza la inversión, pero no les garantiza que vayan a ser competitivos. Les garantiza la inversión, digamos que la pública, porque ya Ajá. está garantizada estos proyectos que se están dando año con año. Pero Pero eso no que- los va a hacer competitivos. Si no se invierte en la verdadera infraestructura que se necesita, en este caso, algo que traemos muy presente es que si esta nueva localización de las empresas, estas inversiones que están llegando ahora a nuestro país, gracias a que estamos muy cerca de Estados Unidos, si no se cuenta con la infraestructura necesaria, conexiones básicas como electricidad, gas para las mismas industrias, difícilmente esta brecha entre el sur y el norte del país se va a empezar a cerrar. Entonces sí se necesitan inversiones específicas, pero que sí creen esta conectividad, tanto de carreteras y logística, para poder impulsar y dejar de esa brecha que siempre en el sur del país se llegan a ver, estas diferenciaciones tan grandes entre los buenos beneficios que tienen ciertos estados y el rezago que están presentando esta región. Claro, los estados tendrían que identificar, Ivania, pues digamos que sus vocaciones, su potencial para, pues de alguna manera generar esos incentivos, porque quizás no es lo mismo, no sé, la agricultura con alta tecnología de Sinaloa a lo que pudiera ser en ese mismo tema Chiapas, ¿no? Sí, y también algo que ayuda mucho en este tema son los diagnósticos que ya se tienen. O sea, no tenemos que surgir sobre todo de la nada, ya hay planeaciones que se han hecho. Este mismo índice sirve para diagnosticar cuáles son esos retos y oportunidades que se tienen cada una de las entidades y hacer una planeación a futuro. Si ya sabemos que en ciertas industrias son necesarias, cuáles son los insumos que se necesitan para que esa industria se interese en la localización de esa entidad. Así poder planear y poder hacer beneficios no solamente en el tema económico, sino también en el tema social para la ciudadanía que vive ahí. Dentro de esta investigación, este estudio que realizaron, ¿hay sorpresas? Por ejemplo, ¿hay estados que han avanzado, aun cuando a lo mejor no son de los primeros 4 o 5, han ido avanzando por planeación, por organización, por estas inversiones locales? Hemos visto que sí se han hecho incluso avances en temas que eran retos al principio. Por ejemplo, en el caso específico de Coahuila, su política, tanto para investigación, la inversión que han hecho en policías, ha hecho que la tasa de homicidios se ha reducido bastante y ha ganado muchas posiciones en ese aspecto. También vemos algunos retrocesos, sobre todo, por ejemplo, en la diferencia entre el ingreso de hombres y mujeres. En el caso de Yucatán se amplió un poco, lo que hace que caiga en esa perspectiva. Sin embargo, por ejemplo, Jalisco ha dado mucho al tema de innovación. El tema de las patentes que se generan han ido incrementando en los últimos años, a diferencia del resto del país, donde la tasa usualmente va hacia abajo. Por ejemplo, ahorita con el nearshoring, el estado, pero que por mucho ha acaparado la inversión, pues es Nuevo León. Sin embargo, por ejemplo, México, Querétaro, que están en los primeros lugares de competitividad, no se han visto beneficiados. Aquí influye mucho la cercanía con la frontera. ¿Es crucial eso? Digamos que para el nearshoring, en el concepto, entre más cerca estés, mayor beneficio llega a haber, porque tienes menos temas logísticos que resolver, ¿no? Estás más cerquita del mercado principal, puedes vender mucho más fácil. Pero algo que también hemos estado notando es que las empresas no solamente ya se van únicamente por la localización puede ser el país, pero el tema también tiene que ver con el capital humano. Si no se cuenta con la cantidad necesaria de ingenieros y quiero hacer una fábrica en específico, pues conseguir ese talento voy a tener que buscar de en otro lado Por o eso te la decía, localización ¿por tendría qué que la cambiar. Ciudad de México? ¿Por qué Querétaro? ¿Por qué incluso Jalisco no se ven beneficiados de la relocalización? Tienen todo ese talento y todas esas aptitudes y competencias que mencionas. Por ejemplo, algo que sí hemos notado es que a veces es como el plan de acción no está tan diversificado. Es decir, sí se tiene la planeación y se tiene ciertas ventajas. Querétaro ha aprovechado mucho la industria aeroespacial, por ejemplo, y ya tiene su clúster y está diseñándolo. Cuando se hacen esas inversiones un poco más pensadas, por decirlo así, se ven mayores beneficios. O sea, ya hay un tema de universidades que están generando esa misma capacitación. Lo que pasa en algunas entidades es que ya traen buenos resultados y creen que con eso ya es suficiente, pero hay algo que se tiene que hacer como el tema de logística. Incentivos tanto como de infraestructura que son necesarios. El tema de capital, el hecho de que se pueda hablar entre la academia y que los planes de estudios estén pensados para incorporaciones rápidas al mercado laboral que se está buscando. También el tema, sobre todo, de la planeación de que el sector que vaya a llegar no solamente sea por un tema de incentivo fiscal, sino también por un tema de que la calidad de vida de esa región sea atractiva. Muchas empresas buscan que la localización de su planta esté cerca de buenas escuelas para su misma planta, áreas verdes, la conectividad, el tema de transporte para los trabajadores es un tema fundamental que también lo tienen muy presente. Y ese tema de la estructura se tiene que planear desde un momento para poder mostrar que esa inversión puede caer en la entidad y al final de cuentas caigan esos beneficios para toda la ciudadanía.
Claro. Y venía un proyecto que inició en esta administración, es el corredor interoceánico. ¿Qué se tendría que hacer para de veras potenciar pues este gran proyecto? Tan solo pensar en infraestructura, creo que es una de las 3 piernas que se tienen que estar pensando. Yo lo dividiría en infraestructura e insumos, capital humano, que es este tema de que se tengan los trabajadores necesarios para que las industrias que se van a estar generando cerca de esa zona también vayan progresando, y el tema de proveedores. Si no se empiezan a capacitar o dar financiamiento también para que los mismos proveedores que se busquen, que den beneficios a esas nuevas industrias y empresas, no se crea esta cadena productiva al Y final. se quede el beneficio en esa zona, ¿no? Solamente en un solo lugar, y se puede expandir un poco más y beneficiando, sobre todo, digamos, como una mancha de expansión en el tema del beneficio social. ¿Cuál fue el beneficio o la fortaleza que visualizaron con este estudio en los estados del norte, del centro y del sur? ¿Qué beneficio vieron y qué debilidad vieron en esto? Por ejemplo, uno de los principales beneficios del norte son las exportaciones. La conectividad que tienen con el exterior, el tema de comercio, los ubican sobre todo en los primeros lugares. También los temas salariales. Tienden a tener salarios mucho más altos que en el resto de la República. Y también el tema de la capacitación es algo muy importante. La capacitación laboral de los trabajadores también impulsa mucho el tema de que se estén generando estas dinámicas rápidas de adaptación hacia ciertas industrias. En el caso específico ya del sur, digamos que tienen ciertos casos emblema, por ejemplo, Yucatán en el tema de seguridad, pues no hay ninguno igual, tiene las menores tasas de incidencia delictiva, pero en general les hace falta el tema de la conectividad. La infraestructura es muy distinta si vamos por regiones del país. Digamos que la Ciudad de México es la que cuenta con la mayor infraestructura, pero fuera de eso ya el sur está muy bajo en estas capacidades. Hay estados y regiones con una vocación muy específica. Este estudio echa luz sobre nuevas regiones o zonas del país que debieran desarrollar una actividad o especializarse en un determinado sector o industria. Más que mostrar cuál es la industria, lo que muestra es las capacidades atractivas entre cada una de las entidades en temas generales. Por ejemplo, en el tema de salud, la infraestructura y las camas, el personal que está disponible, eso es más que nada la métrica para poderlos tratar en general, porque al final lo que queremos con la evaluación es ponerles la misma vara a los 32 para poder compararlos. Sin embargo, ya en cosas específicas, lo que también te hace es vislumbrar es cómo van los sectores, qué sectores están llegando a crecer más, en qué regiones, sobre todo por las capacidades de crecimiento de cada una de las entidades, y ver si esas vocaciones que se están estableciendo están generando beneficios o no. Claro. Pues Ivania Mazari, coordinadora de evaluación y análisis del INCO, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Gracias. Vaya que si es cierto, hemos avanzado en materia de competitividad, siguen siendo los estados del norte y la Ciudad de México los que están pues haciendo que avance territorio nacional, México como país, pero todavía hay un gran rezago o un gran compromiso, Darío. No, bueno, es que ¿no? simplemente hay que trasladar los beneficios, lo que históricamente se ha construido en el norte y en el centro, hacia el sureste, Claro. porque no es Por suficiente que llegue la inversión al sureste. Eso no va a ser competitivos a los estados si no tienen educación, si no tienen infraestructura, si no tienen Energía. Acceso a energía. Sí, y a veces pensamos que solamente a través de incentivos fiscales es como México o los diferentes estados van a atraer inversión, y es mucho más. Así es, pues grandes retos, ojalá que se haga algo. Darío Celis, muy buenas noches. Buenas noches, María Elena. Rogelio, buenas noches. Buenas noches, Mariana. Gracias, muy buenas noches. Pásela bien. Recuerda que el próximo miércoles tenemos aquí una cita en Índice Económico por ADN 40. Hasta entonces.